Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Bienvenidos a nuestra charla. La charla se llama el QA Easy PC y en realidad lo que queremos intentar hacer es darles herramientas a ustedes, indie developers, que se quieren meter también en lo que es el QA, ¿sí? Para que vayan viendo más o menos cómo es la cosa. Pero primero nos vamos a presentar, ¿no es cierto? Además de estar acá, estamos ahí. ¡Qué buena! Miren ahí esto. Claro. Bien, yo soy Alexis Viro, tengo 34 años y antes que cualquier otra cosa soy un gamer. Juego desde que tengo 3 años, cumplí 34 ayer, así que tengo 30 años de experiencia. Gracias. Jugando videojuegos. Soy profesor de inglés, aunque mi vida profesional me llevó siempre para ventas, desarrollo de negocios y marketing. Hoy día trabajo en Terra Localizations como desarrollo de negocios y también hago consultoría de localización para un estudio indie de Estados Unidos, Astral Clock Tower Studios, y soy uno de los hosts del podcast de localización y videojuegos Open World. Yo soy Lara Lapierre, tengo 27 años, oriunda de la provincia de Córdoba, por eso se me va a escapar la cordobaciada, espérenlo. Tengo 27 años, soy embajadora de Women in Games, traductora de inglés con una diplomatura en traducción audiovisual y actualmente me desempeño como Business Developer Manager en Terra Localizations y voy a ser una de las nuevas hosts también de Open World, chicos, un podcast, localización, Temporada 2, memes, el año que viene. jueguitos, buenísimo. Pero bueno. Arranquemos entonces. ¿Qué es el QA? El QA es control de calidad lingüística, ¿sí? Y a partir de ahora, en todo lo que tenga que ver con esta charla, vamos a decirla así, ¿sí? El QA. El QA es el proceso de control de calidad en lo que es localización, culturalización y testing de videojuegos. El LQA es la etapa donde se realizan pruebas en la calidad de la traducción y cómo se integra esta en el videojuego. Este control de calidad suele y puede ser muy determinante a la hora de lanzar un videojuego, ya que mejora la experiencia general de los gamers. En el LQA incluimos testeo, prevención y una profunda inspección del juego antes de que sea lanzado. Pero antes de empezar, queremos traer una pequeña pregunta. ¿Siempre estuvo incluido el LQA en el proceso de localización de videojuegos o fue un proceso? ¿Spoiler alert, chicos? No. No, malísimo al principio. Más o menos, yo les traje acá el ejemplo de Final Fantasy VI. ¿Qué pasaba en Final Fantasy VI cuando yo quería ponerme a jugar en la NES? El texto original de japonés no era el mismo que yo me encontraba en inglés. ¿Por qué? Por el tema del espacio. El espacio con los caracteres de japonés son muy diferentes en el idioma inglés. Entonces, en una entrevista a Ted Woolsey, uno de los traductores del juego, el loco dice, chicos, tuve que cambiar un montón de cosas, tuve que recortar un montón de cosas del contenido de japonés para que me pueda llegar a entrar en lo que es la pantalla de la NES. Era una cosa increíble. Año el trabajo. 94, 93. Entonces, a partir de ese momento, el proceso necesitó como formalizarse, empezó a evaluarse cada vez más los juegos. En este caso, este ejemplo va más allá, va más al nivel lingüístico, ¿sí? Más en lo que es visual y todo eso. Ahora, en el ejemplo que va a mostrarles Ale, nos vamos a algo un poquito más cultural, pero queremos mostrarles uno de cada uno para que tengan una idea de lo que se va a ver más adelante también. Este juego creo que lo conocemos todos, juguemos a los videojuegos o no, Pac-Man, ¿sí? Dentro de los procesos de control de calidad, como dice Lara, están los temas lingüísticos, pero también los procesos culturales que tienen que ver con llevar tu juego a distintos mercados. Este juego Pac-Man salió primero que nada en Japón, ¿sí? Lo conocemos todos, pero lo que no se suele saber mucho es que al principio no se llamaba Pac-Man como lo conocemos nosotros, sino que era Puckman, P-U-C-K. Ahora bien, cuando los developers empezaron a querer traer este juego a Occidente, se encontraron con que esta palabra, Puck, iba a ser muy fácilmente confundida con otra palabra. Que empieza con F, termina con K. Una mala palabra, ¿no? No la vamos a decir porque queda muy mal. También, imagínate, pero se pueden otra imaginar, se pueden imaginar. Entonces, ya sea Piuk o cualquier otra palabra que empiece con F, tomaron una sensata decisión de cambiar el nombre del juego para que justamente no se asocie con nada negativo. ¿Por qué traemos este ejemplo también? Porque les puede pasar a los que estén haciendo videojuegos en esta sala que la pegan con un publisher, con alguna plataforma que les permite llegar a mercados que no pensaban. Y justo el personaje tiene un nombre re ofensivo en India, chicos.
cámbienlo. Lo van a tener que cambiar. Lo van a tener que cambiar, lamentablemente. Los aspectos culturales en los mercados hay que tenerlos en cuenta. Sí, ni hablar. Bien, ha sido un largo camino. Hay muchísimos más ejemplos que creo que nos tocan un poco más de cerca cuando nos sentamos a jugar y decimos, uy, sí, esto estaba de terror, ¿no es cierto? Nosotros trajimos estos dos, uno de cada uno, para que ustedes puedan ver lo que es algo cultural y lo que es algo más bien lingüístico. ¿Sí? Los videojuegos están hechos para ser disfrutados masivamente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que pensar siempre en el jugador. Pero ¿cómo yo hago, ¿no es cierto?, como publisher, como developer, cómo me aseguro que en mi juego está localizado bien en coreano? Yo no hablo coreano. ¿Cómo hago? ¿No es cierto? Bueno, ahora vamos a ir viendo las diferentes herramientas que podemos llegar a encontrar, que podemos llegar a tener para asegurarnos este control de calidad lingüístico, ¿sí? Bien, otra cosa para tener en cuenta es que en cuanto a idiomas, tenemos literalmente un mundo de posibilidades, ¿sí? Y tenemos que entender que ninguna cultura ni ninguna comunidad funciona diferente de igual manera, ¿no es cierto? Somos todos diferentes. Entonces, a la hora de localizar un juego y hacer el QA, este tipo de cosas se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Porque realmente puede traer cosas bastante dolorosas al final o cuando uno se sienta a jugar el juego y se siente a lo mejor ofendido como gamer y, bueno, problemas a mayores también. Entonces, ¿cómo hacemos? Ustedes pueden tener una comunidad de la hostia espectacular que les dé feedback sobre los errores que tiene su videojuego, comentarios de Steam y demás, pero no siempre es así y tampoco es lo ideal actuar reactivamente ante el error por no haber sabido cómo chequear que el laburo de traducción esté bien hecho. Entonces, lo que recomendamos siempre es que poder contar con un equipo profesional que pueda asegurarse de que la localización esté bien hecha. Entonces, en esta charla, lo que queremos hacer, además de darle algunos ejemplos, son brindarles herramientas para que puedan ahorrar tiempo, dinero, sí, y dolores de cabeza en todo lo que tenga que ver con el QA. Entonces, como primera herramienta, esta slide la digo yo porque la palabra era recontra larga. Y no me salía a decirla a mí, así que... Dijimos, a ver a quién mejor le sale. Me sale mejor a mí, así que... Bien, sí, la internacionalización es una herramienta que nos sirve para poder darle un gustito local a nuestro videojuego, que los jugadores, no importa dónde estén jugando, en qué idioma, lo van a saber poder apreciar, ¿sí? Esta herramienta está muy vinculada con el diseño de lo que es la interfaz del usuario, ¿sí? La UI. Porque acá es donde podemos personalizar plot, personajes, monetización. Somos argentinos, sabemos lo importante que es tener una store con nuestra propia moneda. Y también aplicar estrategias geoculturales para una audiencia internacional. Como decía Lara, no es una audiencia sola, sino distinta según donde esté el juego. Entonces, un equipo del QA concentra sus fuerzas en encontrar tipografías, quiebres de líneas, espaciados, incluso colores e ítems, ¿sí?, que pueda combinarse teniendo en cuenta siempre la cultura objetivo. Es un quilombito, es un proceso complicado, es desafiante, pero para eso estamos casi a sala llena. Y para eso estamos acá nosotros, porque también vamos a compartirles algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar la UI en un videojuego. Bien, una de las señales que a nosotros como gamers nos agarra y nos dice, che, esto no estaba bien localizado, esto no pasó por el QA, es cuando estamos jugando y el texto se sale de la casilla o tenés diferentes caracteres que son cuadraditos. La N, ¿no? Entonces es como que, bien, ahí tenemos una de las primeras señales. Un consejo que quiero darles a ustedes, indie developers, es que siempre tengan la cuestión de los textos de forma que se pueda adaptar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi juego en inglés, tengo que tener en cuenta que el texto a cualquier otro idioma puede ser entre un 20 y un 30% más largo. Entonces, lo ideal sería que los textos se puedan adaptar para que yo el día de mañana, si quiero llevar mi juego a todo el mundo, no tenga ningún problema con ningún idioma, ¿sí? Nada, esto ¿qué puede pasar si yo decido no hacer una cuestión de textos adaptables? Puedo, como traductor, tengo que omitir cosas, tengo que empezar a hacer traducciones que no son fieles a la original, tengo que empezar a rebuscarme, tengo que empezar a usar abreviaciones, cosas que puedan llegar a
complicar la jugabilidad de mi juego y entonces es como que se empieza todo a desmoronar de a poquito y a lo mejor no termina dando el mismo feeling que ustedes quieren que tenga el juego, ¿sí? Claro, o sea, lo que vos haces en tu idioma o en el inglés, que es en el que más o menos hacen todos, este juego llega a Alemania, por ejemplo, y ustedes pusieron repetir password así chiquitito, y cuando el traductor de alemán o el que hace el control de calidad de alemán, volvemos un cachitito al otro, que hace el control de calidad del alemán, se encuentra que tiene un espacio así chiquitito para escribir semejante frase. Entonces el tipo Imposible. dice, ¿qué hago? Y me la rebusco. Ahora sí, gracias Lali. Perdón. No, perdóname vos. Entonces, lo más importante, ¿sí?, es que el diseño de lo que es la UX tiene que funcionar con todos los idiomas, ¿sí? Es crucial que sea efectiva y útil para todos los jugadores en todos los idiomas objetivos. Es control de calidad, es el QA, que en los desarrolladores ya más o menos saben lo que es, pero lingüístico con el jugador en mente. Bien, ¿y qué es lo que es trabajar con el jugador en mente? Es que tener esto en cuenta, así que no todos somos del mismo lugar, que no todos tenemos el mismo background cultural, que todos tenemos cosas diferentes, ¿no es cierto? Uno de los ejemplos más grandes es España y Latinoamérica, ¿no es cierto? Que no todo es lo mismo. Entonces, a lo que nos referimos es que tienen que tener en cuenta estas tres cosas, ¿sí? Por primer lugar tenemos los formatos locales, en segundo lugar tenemos las variaciones específicas y en tercer lugar tenemos los iconos y gráficos. Por ejemplo, los formatos locales dependen mucho de los idiomas que ustedes quieren localizar, ¿no es cierto? Pero siempre se debe tener en cuenta los números, las fechas, la moneda, incluso los eventos que ocurren en el calendario. Por ejemplo, el Día de los Muertos en México. ¿Cuántos juegos preparan su videojuego para ese evento que a lo mejor no llega a todo Latinoamérica, pero uno Las entiende? skins están buenas, pero las skins uno están no le buenísimas, llega. pero es como, claro, está bueno preparar su juego para eso y entender que sí, las culturas son diferentes, ¿sí? Incluso, sin ir más lejos, las fechas que los americanos los ponen al revés. Al Y siempre revés. me confundo cuando son los meses chiquititos. Ahora, cuando hablamos de variaciones específicas, nos referimos que también hay cosas particulares de cada idioma que se puede tener en cuenta, como por ejemplo el árabe. Se escribe de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha, como el resto de los lenguajes occidentales. Entonces, la UI que ustedes desarrollen en su videojuego tiene que poder adaptarse a esto, ¿sí? Obvio, si piensan en que su juego la va a pegar en Arabia Saudita o en los que hablan árabe, si no, no les demora. Por último, iconos y gráficos. Esto parece obvio, pero es recomendable incluir iconos que sean universales siempre que sea posible. Si yo les digo poner una poción roja, ¿qué me cura? La vida, Y la azul, el maná. y una verde, Yo tenía que decirlo. Bueno, perdón, chicos. una verde La emoción. Si yo digo, me encantaría que mi poción de vida sea verde, capaz de antídoto. Y es medio raro, no pero es sí, para no- que me no cure queda la como- vida. No, pero es una novedad, pero es importante. Bien. Puede parecer mucho, pero localizar todo va a lograr que los gamers se sientan de la misma forma que se sintió uno a la hora de desarrollar su juego, ¿sí? De esas primeras experiencias, de ese amor, de esa idea que tenemos nosotros a la hora de hacer un videojuego, ¿sí? Entonces, es por eso que contar con un equipo del QA es tan importante, ya que son los que garantizan que los que están del otro lado del joystick tengan esa experiencia favorable, ¿no es cierto? Y que quieran comprar o adquirir el Que tengan las mismas emociones. Claro, las mismas emociones y todo, y que nada, que tengan la misma experiencia del idioma en el que hablan, ¿no es cierto? Yo pienso, cuando a uno le encanta un juego que dice, bueno, lo terminé, ¿cuándo viene el próximo? ¿No es cierto? Es como eso, que el gamer quiera eso, ¿no es cierto? Sí. Ahora Ale les va a explicar más o menos en la etapa de desarrollo dónde se encuentra el QA para que ustedes tengan una idea en dónde estamos parados cuando hablamos, ¿sí? Nosotros pensamos que esta charla íbamos a dar parados. Sí, por eso Pero estamos bueno, como re... Entonces voy a hacerlo de acá. Yo me paro. No, está bien. Salimos un poco de lo romántico y vamos a lo técnico, ¿sí? ¿Dónde va? ¿Cómo es el proceso de localización en un desarrollo? Entonces, uno como estudio de videojuegos, como desarrolladores, primero tenemos que entender en qué público queremos marketear nuestro juego, cuál es el mercado objetivo. Tenemos, como habíamos dicho, ser código adaptable, ¿sí? Para diferentes locales, con las cuestiones que estuvimos hablando. Después lo que se hace es arrancar con la etapa de localización, ¿sí? Translation, editing, proofreading. Luego se implementa el texto localizado en la estructura que armamos. Y ahí es donde
entra lo que es el control de calidad lingüístico, ¿sí? Esto va antes de lo que es el testing funcional, que es el que uno está más acostumbrado a encontrar los bugs funcionales del juego, no los operativos. Luego se prepara para enviarlo a la tienda o a donde sea que ustedes lo estén vendiendo el juego, se publica y luego, como sabemos, los videojuegos ya no vienen más en cartucho, CD. Viejo, pa. Cumplí 34 ayer. Bueno, Entonces hay actualizaciones, live ups, ¿sí? DLCs. Entonces lo que siempre se recomienda, ¿no? Es que volvamos al primer paso, porque queremos que la calidad de lo que saquemos en el futuro sea igual que el juego base. exactamente. Ok, ahora que vimos más o menos dónde está parado el LQA en todo el proceso de localización, publishing y arranca de vuelta todo el círculo, queremos hablar de las fases no de Goku, sino del QA. Porque Goku vamos... no se está transformando. Ay, ¿por qué no anda el GIF? Bueno, eso es un GIF que Goku hace Super Saiyajin, ¿sí? Sí, estaba re bueno. Contra Freezer. Bueno, queremos hablar del QA lingüístico, QA visual y el QA funcional, ¿sí? Ahora vamos a estar explicándoles un poquito de cada uno. Bien, no se transformó. Bueno, el QA lingüístico, ¿sí? Incluye todo lo que tenga que ver con aspectos gramaticales. Estos son errores, ortografía, símbolo de puntuación, errores de culturalización y también errores como pueden llegar a ser errores geográficos en un mapa. Eso También. es más visual igual. Yo Sí. diría que eso va más por el lado visual. Spoiler. Sí. Traducciones inconsistentes, ¿sí? Por ejemplo, tienen, no sé, botella de agua traducido en una parte de su juego de alguna forma y en otra parte del juego se refiere a la misma botella de agua y dice Agüita. agüita o otra cosa. Capaz agüita es otro ítem, o sea, tiene que haber una consistencia, ¿sí? Incluso los nombres, ¿sí? Hay nombres que están hechos para que no sean traducidos y si el tipo no sabe, lo va a traducir y capaz Claro, no, porque también. a lo mejor hay un nombre que tiene un significado re importante para ustedes y quieren transmitir ese mismo significado, eso es importante. O que tiene un juego de palabras que es relevante. Absolutamente. Bien, ahora nos vamos al QA visual, que acá tenemos los problemas de fuente, textos truncados, errores de culturalización, contenido sin traducir, problemas de la UX UI, gráficos fuera de lugar, salto de línea incorrectos. Estas son todas las cosas que uno como traductor se sienta a ver cuando se pone a hacerle el QA, ¿sí? Se sienta a ver y digo, bueno, acá esto se está saliendo del lugar, voy a acomodarlo, acá Eso es lo que esto- se reporta. Claro, la Claro. tipografía, los cuadraditos, eso que vemos nosotros cuando sabemos que el juego no pasó por el QA, ahí ese es el momento en donde uno lo ve porque lo estás viendo dentro del juego, ¿sí? Y por último, que creo que es el que, bueno, el que más conocemos es el QA funcional, ¿sí? Esto incluye pruebas en todos los dispositivos, ¿no es cierto? El tema de compatibilidad, desempeño, el comportamiento de la inteligencia artificial, el audio, el texto, los subtítulos, todo eso, ¿sí? Ese es el más conocido, ¿bien? Bueno, entonces fuimos un poquitito por los orígenes, romantizamos un poquitito que está recontra bueno hacer QA, fuimos a un cachito lo técnico. Ahora ponemos el foco en las personas, ¿sí? En el equipo que va a llevar a cabo este proceso de control de calidad. La localización, el QA, funciona como cualquier otra área de desarrollo de videojuegos, ¿sí? Hay un dicho, nos gusta decir a nosotros, que la localización no es una isla, ¿sí? No es un proceso aislado, no funciona por sí solo. Entonces, a mí me gusta dar este ejemplo, capaz medio tonto, pero me gusta. Pensemos en una campaña de Age of Empires. ¿Tá? Ustedes tienen sus aldeanos que están cortando madera, haciendo la casita, saben que si eso sucede, ustedes pueden hacer milicias para que vayan cosas, más cabalgata, exploración. Está todo como conectado. Se interconecta eso es a lo todo. que vamos, ¿Sí? Entonces, el desarrollo de videojuegos más o menos lo mismo. En el sentido de que cada departamento está interconectado con los demás. Entonces, esto no tendría que ser diferente con el equipo de localización o de QA, ¿sí? Tienen que estar en contacto con los editores, gente que se encarga del UX, gente que se encarga del sonido. El control de calidad lingüístico es un proceso complejo, los detalles son cruciales y es por eso que una comunicación clara entre todos los equipos es clave. Bien. Ahora que estuvimos viendo todos los por qué está bueno hacer el QA, ¿qué pasa si yo digo, no, el QA no me sirve? ¿Qué puede salir mal, no es cierto? Tiene que salir, tiene que salir. Tiene que salir, pero ¿qué puede salir mal? Bien, el proceso del QA puede ser realmente un aliado para tu videojuego, ¿sí? Si un juego no está pasado por el proceso del QA, tienen que entender que el QA no solo va por lo lingüístico, sino también va por lo cultural.
Y ahí es lo importante, ¿sí? Porque pueden aparecer un montón de problemas como estos, que a lo mejor uno, como está en esta región, no se entera. Pero, por ejemplo, Pokémon GO tiene problemas, va a la corte en India por cuestiones religiosas, chicos, ¿sí? Acá lo que queremos traer a la mesa es que Pokémon GO obviamente sigue funcionando Cumplió en un India, añito ¿sí? ahora, sí. Se le hizo QA al juego, ¿sí? Se arregló esta cuestión. Obviamente, yo supongo que hay mucha plata en el medio. Pero si se le pasa a arregla. Pokémon, le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera y no es algo que no tenga arreglo, ¿sí? Pero esto es mucha mala publicidad que no queremos lograr, ¿sí? Otra cosa que, nada, viste, a lo mejor les llega un poco más de cerca, Ale. A mí me encantó el Hades. Creo que todos conocemos el Hades, candidato a GOTY, o sea, y es indie encima, ¿no? El tema fue que los desarrolladores, cuando lo lanzaron el juego, tomaron decisiones que no estuvieron muy buenas en lo que tiene que ver con la localización, ¿sí? Yo lo jugué en inglés, siempre juego los juegos en inglés, pero porque estoy acostumbrado que cuando era chico, si no estaba en inglés, estaba en español de España y no me gustaba, entonces lo juego en inglés, ¿no? Pero pasó mucho para gamers de español, francés o alemán, que estaba malísimo el hecho, el laburo de localización hecha, no hubo control de calidad ahí y inmediatamente se hicieron escuchar en Twitter, básicamente. Bien. El drama fue más o menos así, que respondieron los devs que sí, que habían contratado traductores profesionales y que habían hecho una selección muy específica de la comunidad para que les haga el QA. Algo que no les salió como ellos esperaban, ¿sí? Es como que, lamentablemente, porque no, es un juegazo, todos lo sabemos, pero es como que uno dice, con todos estos ejemplos y otros, tenemos que entender que, bien, yo quiero hacer esto, ¿sí? Yo quiero evitar la horda de fans enojados en Twitter, yo quiero evitar el scratch, chicos, por Dios, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo arranco? ¿Qué necesito? ¿Sí? Acá les vamos a dar un par de tips para que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer el QA. No se vayan, presupuesto. No corran. Después de hablar un cachitito del presupuesto, vamos a hablar algunas herramientas más, ¿sí? Para que ustedes puedan saber qué opciones tienen a la hora de hacer el QA. Ahora bien, en lo que es la industria de la localización, creo que si alguna vez pidieron algún presupuesto o algo, saben que, y si no, yo se lo digo ahora, que lo que es localización, si los precios son por palabra, ¿sí? Cuánta cantidad de palabras tenés, se cobra por palabra. Con alguna tarifa de project management también, pero es por hora. Ahora, en lo que es el QA se cobra por hora, no por palabra. ¿Por qué? Creo que si ya hicieron algún tipo de testeo saben de que es cuestión de sentarse, hacerlo. No es solamente por cuántas palabras eligen, se corrigen que estén mal. El equipo del QA tiene que primeramente familiarizarse con el juego, quiénes son los personajes, si pueden tener acceso al GDD, a lo que es el Game Design Document, mejor. Si tienen documentos de lore, porque están haciendo un Souls-like que está recontra bueno, sería genial que lo tengan también. Entonces lo que va a hacer la persona que esté detrás del QA es analizar todo este contenido, incluso crear guías de estilo. También sería esencial, sería muy bueno que sean expertos o que estén muy bien en conocimiento de geoculturalización para que ellos sepan sepan hacerlo mejor, para el mercado en el que estén enviando el juego. También otra cosa que es importante, entender mecánicas que su juego tenga, qué estilo están haciendo. Entonces, cuando se presupuestea lo que es el QA, se suele recomendar, si ustedes tienen, por ejemplo, 10 horas de gameplay su juego, porque se lo van a preguntar, siempre lo que se presupuesta es mínimo el doble, ¿sí? Claro, porque ustedes tienen que tener en cuenta que no solo va más allá de lo que es QA, ¿no es cierto? Es un lingüista que tiene que tener conocimiento. Un lingüista me refiero a un traductor, a un experto en el idioma, en lo que yo quiero mandar. Tiene que tener conocimiento de las herramientas de QA, ¿sí? Y tiene que hacer todo el reporte de bugs, que sabemos el tiempo que lleva hacer un reporte de un bug. Te veo la cara, amor. Cómo replicarlo, dónde lo encontró. Sí. Exactamente. No le vamos a explicar cómo reportarlo. Pero es todo el proceso, entonces siempre se hace, supongamos, las 10 horas más el doble y un poco más, siempre. Entonces ahí uno puede llegar a tener un presupuesto de cuánto le puede llegar a salir hacer el QA en su videojuego, ¿sí? Ahora, mencionamos que la localización sí no es una isla. Sí funciona.
Bueno, Goku tenía fiaca, no sé. Goku no quería trabajar. Sí, es sábado. Entonces, la localización no es una isla. Los desarrolladores sería genial que integren y ayuden a los localizadores, a los traductores y a los que hacen el QA lo mayor posible y lo más cercano posible, lo más temprano posible en el proceso de desarrollo. Entonces, una vez que ustedes ya tengan un presupuesto planeado, sepan cuánto tiempo van a necesitar para realizar el proceso del QA, hay más herramientas que se pueden implementar para facilitar este proceso y para garantizar consistencia, una comunicación fluida y eficaz entre todos los equipos, básicamente. Bien, ¿qué herramientas son las herramientas útiles que viene Ale mencionando? Tenemos las herramientas debug y después tenemos guía de estilo y glosario, ¿sí? Ahora vamos a ir un poquito en cada uno para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Y acá quiero agarrar yo las herramientas debug porque, chicos, va a sonar como súper obvio lo que voy a decir, pero imagínense que me dan a mí el Elden Ring para que le haga el QA. Por Dios, denme una herramienta de bug porque no mato el primer boss. Me explicaron, voy a estar un año haciendo el QA y no quiero eso. No, pero tenés que testear el Fire Giant a ver si está bien el nombre. Claro, entonces es como que bríndenle esas herramientas de bug a los chicos para que puedan justamente avanzar más rápido en su juego y hacer el proceso del QA más fácil y más ágilmente, ¿sí? Porque ya les digo, mi habilidad para jugar me encanta, malísima, pésima. Y encima le van a cobrar cuánto tardaron en llegar a donde está el bug. Un montón. Esa es la clave, básicamente. Ahora sí, guías de estilo y glosarios. Estas herramientas nos van a ayudar a construir consistencia en el juego, documentos, en todos los medios digitales que salgan, en términos de marca, representación visual. Y es para que todos estén en la misma página, ¿sí? Desde ustedes como desarrolladores hasta los chicos que hacen su localización o el QA, hasta el community manager que está sacando los tweets y los posteos en Instagram. Ahora bien, para que puedan tener una idea, en pantalla hay se van a poder ver el estilo de información que tiene una guía de estilo. Yo vi que estuvieron sacando fotos antes y demás. Al finalizar vamos a dejar en nuestros mails, así que si quieren que les contactarnos, mandamos muestras de guía de estilo. Les podemos mandar muestras de estas cosas, así que sí, no se preocupen. Bien, eso es más o menos lo que es una guía de estilo, cómo puedo llevarme las cosas culturales, cómo me puedo llevar el tema de los problemas de texto, del largo de texto. O de género. Exactamente, o de género, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a lo que es el glosario, porque el glosario es absolutamente vital para un QA tester, porque los va a ayudar a mantener la consistencia del conocimiento base del juego y el vocabulario específico de este, ¿no es cierto? Porque un glosario es una base terminológica con sus definiciones correspondientes de un tema específico. ¿Cuál es el tema específico? Su juego, chicos. Porque yo jugué WoW, yo sé lo que es esto, pero un traductor que nunca jugó WoW, les das esto, chicos, no ¿qué es esto? tienen ni idea dónde va cada cosa. Es un montón, ¿me entendés? Entonces, con un glosario que explique qué hace cada cosa en cada lugar, es como que le vas a ayudar más al traductor que está haciéndote el QA para entender que todo tenga sentido y todo tenga una consistencia, ¿sí? Y pueda plasmar en el idioma que está chequeando lo mismo que ustedes quisieron plasmar en el idioma que concibieron el juego, básicamente. Entonces, ya vamos terminando. Vamos a hacer un resumen de qué vimos en esta charla. Era cortita, 30 minutos. Vimos qué es el QA, vimos qué es importante implementar en lo que es la UX, UI, límite de caracteres, saltos de línea. Vimos cuáles son las fases, vimos qué puede pasar si no es el QA, además del backlash que puede llegar a tener en redes sociales. Y un poquitito de cómo armamos un presupuesto, cómo se planifica y cuáles son las herramientas del QA. Ahora se viene el cringe porque yo tengo que decir, hey you're finally awake. Chicos, se despertaron, arrancaron la partida de Skyrim, estamos todos conscientes de qué es lo que es el QA y por qué es tan importante tenerlo en su juego. La verdad que espero que hayan considerado la oportunidad de hacerlo en su juego para que su juego salga con la calidad y con todo el amor que ustedes le ponen, ¿sí? Como para terminar nada más, el control de calidad lingüístico es lo que les permite a ustedes derrumbar barreras culturales y realmente hacer que su juego brille en distintos mercados, no importa el idioma que tenga la persona del otro lado del joystick. Les agradecemos un montón por haber venido. Este es nuestro mail. No sé cómo estamos de tiempo,
si hay tiempo para una preguntas o no. No sé quién chequea eso. Chicos, cualquier cosa, como ya dijimos antes, ahí están nuestros contactos por Van a LinkedIn quedar ahí. o por mail. Necesitan que les mandemos la presentación, necesitan, no sé, Ulari, tirame un ejemplo de un glosario porque no tengo ni idea. Sí. Ahí aparezco Ahora yo y les tenemos puedo dar tarjetas un también. ejemplo, ¿sí? Tarjetas. No tengo ningún problema, ningún problema. Lo mismo con las guías de estilo, así que nada, si me escriben un mail, ahí va a estar. Si alguien tiene una pregunta, levante la mano, si no, les agradecemos un montón por venir. Sí. Una pregunta, en los juegos donde usan lenguas construidas, ¿cómo incluyen el proceso de la lengua construida para el videojuego en este proceso Depende muchísimo el tema de la lengua construida, también depende muchísimo de lo que quiera hacer el cliente, ¿sí? Eso depende absolutamente del cliente. Por ejemplo, si yo tengo un idioma que está basado en algunas palabras o tengo todo un idioma inventado adentro del juego, bueno, ¿cómo lo querés llevar vos? Se pueden buscar miles de estrategias, tratamos de siempre transcrear y culturalizar todo lo que, para que todo tenga sentido, ¿sí? Cuando llegue al mercado final. Pero sí, eso depende muchísimo es dar tu opinión como developer, ¿sí? Al traductor y que el traductor use las herramientas que tiene, que conoce, ¿sí? Para asegurarse de que tenga todo sentido, ¿sí? Yo a eso agregaría que si vos contratás, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que te haga lo que es la localización o el LQA o lo que sea, que con tu punto de contacto tengas una comunicación fluida para que vos digas, mira, yo quiero que esto se visibilice, no importa el lenguaje que haya. Entonces, sería ideal, ¿no? Que tu punto de contacto, que la empresa o la persona que esté laburando con vos, te diga, bueno, esto que vos querés se puede implementar de esta forma y va a quedar bien. Entonces, lo que pueden hacer es hacer lo que se llama back translation. Entonces, ¿qué hacen? Vos tenés tu palabra, ¿no? Tu frase, lo que sea. Entonces, vos le decís, yo quiero que esto se entienda, quiero transmitir esto. Entonces, lo que hacen es darte, por ejemplo, 2 o 3 opciones en el idioma que van a traducirlo y te explican qué significa cada uno. Entonces vos podés elegir qué es lo que a vos te parece que es más coherente, digamos. Eso lo podés pedir. Si es una... ¿Cómo se dice? Cultural... asesoramiento cultural, ¿sí? ¿Bien? ¿Alguna duda más? ¿Alguna más? ¿Estamos bien? Sí. 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 ¿Cómo trabajan ese aspecto? Porque yo creo que Activity Manager es la misma herramienta que la Eso es verdad, pero cuando decimos eso es, por ejemplo, ¿no? Creces tanto que realmente el mercado de India, estás haciendo un juego móvil, ponele, que los juegos móviles en India son una locura, son lo que más juegan los indios. Y querés que tus redes sociales estén preparadas para ese mercado. La recomendación nuestra es que el Community Manager tenga las mismas herramientas a la hora de publicar las cosas en redes sociales que tienen los tipos que están haciendo, me sale. El ejemplo más claro es PlayStation, chicos. PlayStation tiene una cuenta para cada región. Para cada región. Ubisoft también. Ubisoft también tiene una cuenta para cada región porque no solo es el contenido del juego que te estoy sacando, sino todo el contenido que tenga que ver con marketing, redes sociales y todo eso. Todo tiene que estar culturalizado para la que... Store, también. Porque si no, qué sé yo, algo que yo pueda encontrar re ofensivo acá, digo, no, esto realmente es ofensivo, puede traer problemas legales en serio. Entonces... Lo ideal es que si ustedes ya tienen una comunidad marcada en cada lugar, es que abran redes sociales exclusivas de esas comunidades. Sí, que te pongan el mismo. ¿A cuánto nos pasó que hay un juego que se ve re bueno y cuando ves a la descripción está rotísimo esa descripción, no entendés nada? O mismo entras al juego, a mí me pasó con uno puntual, es chino, no sé si lo van a conocer, no quiero prender... Ani, está buenísimo en Steam, está buenísimo, buenísimo, pero es chino y está solamente al inglés. Malísimo, está a $10, a veces está de oferta, yo se lo recomiendo. Ani. Ani como el nombre de... Como Ani. Okay. Con N... ANNIE. Okay. Es un juegazo, pero el inglés está rotísimo, entonces vos decís, ¿qué te costaba? Entonces ese ¿qué te costaba? Va para toda parte del mundo hasta la que nosotros estamos menos familiarizados, ¿sí? Por eso dijimos, no es fácil, pero... les entiendo, pero después cuando yo empiezo a anunciar
Claro, para eso es ideal tener un equipo profesional que te pueda brindar esa asistencia cultural que vos necesitas. ¿sí? Claro. Alguien nativo, idealmente, ¿no? Che, yo Alguien quiero ide- decir exacto. esto, eco de los Andes, agua mineral. Hay de muchos la materia. lingüistas que ofrecen servicios culturales para que vos les hagas las preguntas necesarias y todo eso, si es que no querés irte con una empresa, porque si no la empresa se encarga de eso directamente, ¿sí? Claro. Pero sí, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí. Tengo varias, Ta. puedo hablar con usted. Yo también soy Juan. Usted, hablando de la localización cultural, vi que hablaba mucho de textos, pero también lo que es imágenes. Todo. Sí. Absolutamente. El ejemplo que yo me encanta dar, porque me encanta el Fallout, por ejemplo, el Fallout tuvo mucho backlash en India por el tema de las vacas. Chicos, en Fallout hay vacas de 2 cabezas. Es como que Bethesda tuvo que retrabajar Sí. eso para que no sea algo realmente ofensivo para su religión y todas sus creencias y toda su cultura. El LQA va a ver todo, porque son como... Lingüístico, visual. Lingüístico, visual, cultural, va a ver todo eso y lo va a marcar. La decisión la tiene el developer, ¿sí? Porque yo te puedo decir, una vaca de 2 cabezas en India es recontra ofensivo, ¿sí? Vos como developer, yo ya te di el warning. Yo ¿sí? tengo otro ejemplo, Yo lo advertí. también de Pokémon. Pobre Pokémon, lo estamos matando, me encanta Pokémon, pero se equivocan también. En Pokémon, a mí me gusta Pokémon, pero me gustan los viejos, los nuevos no tanto. Pero había un personaje que era una enfermera, ¿sí? De los Pokémoncitos. Y la enfermera, en lo que le hicieron en Japón, era morochita, ¿sí? Y tenía como un delantal blanco. Entonces, lo que hicieron el QA para Estados Unidos flaguearon de que eso es una apología a la esclavitud, que no sucede en otros lados. O sea, en otros lados ni lo detectás. Pero era muy probable que digan, che, esta es una chica morochita con un delantal blanco. Entonces le cambiaron el traje. Otro ejemplo más sencillo, el Wolfenstein. En Alemania, el Wolfenstein, que ganaron, es un juego que simula como que los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Está mi tía acá, les estoy explicando qué es esto. Y en Alemania ese claro. juego Hitler no tiene bigote, la esvástica no está. Entonces eso también... Son diferencias visual. culturales, exactamente, que se flaguean, ¿sí? Obviamente lo que hicieron en Wolfenstein fue, sabían que en ese momento existía esta ley que bloqueaba todo lo que era esta simbología nazi, ¿sí? Entonces ellos adaptaron, largaron una versión exclusiva para Alemania, Sí. ¿sí? Que está buenísimo en realidad, porque es bastante jodido. Es el muy tema. sensible, es muy sensible el tema Sí. ya. O sea, vos tenés un presupuesto por cada región, tipo vos decís que es por hora, y por 10 horas de gameplay, 20 horas de QM, un poquito más, Sí. por cada región, Por cada idioma. por cada idioma. Igual que la localización. Ok. Igual que la localización es por idioma, sí. Ok. Ujú. Genial. ¿Ya estamos? ¿Alguno más, chicos? Ok. Sí, Como traductor, no soy developer, está bien, está perfecto. Nosotros tampoco somos developers. Pensando en la LQA implicaría que el traductor se juegue todo el juego en todas las variantes posibles del juego para ver o Sí, si vos por Claro, ejemplo... que son todas variantes que son todas las posibles. variantes posibles. poner, no sé, Elden Ring tiene 1000 millones de cosas que hacer. Sí, Obviamente vas a tener todo. un equipo, O sea, Vas a tener un equipo, no vas a estar solo, pero vas a tener un equipo... y usualmente pero los te vas- developers te dan una build. Che, testeame esto. Te dan una build ya preparada para vos y vos te vas a tener que sí sentar y jugarlo. Por eso las herramientas de Marcar bug, los el bugs. ejemplo Y que dijo te voy ella. a decir una cosa, entrar como LQA lingüístico a la industria de localización es una de las mejores formas de entrar Sí, a la es industria de como la videojuegos, primera, antes que porque ser se busca traductor. mucho. No, ¿por qué? ¿Alguien más? ¿Podrías repetir lo último que dijiste, que se busca mucho para entrar un buen camino para entrar en... Claro, sí, es un muy buen camino para entrar a la industria de localización y el mundo de videojuegos. Es más, mucha gente que está trabajando hoy en empresas de videojuegos, encargados de la parte de localización, hicieron su primera introducción como QA lingüístico, ¿sí? O sea, es importantísimo que tengan alguien que realmente sea lingüista, que sepa lo que hace, pero también es importante que la persona que esté haciendo este laburo sea gamer, que juegue, que le guste. Che, no llego acá, dame una herramienta, dame un cheat para pasar esta pared porque no voy a llegar y que sepa, ¿entendés? Entonces, esos conocimientos del gaming
¿sí? Son súper valiosos. Y es mucho más fácil entrar que siendo que si es para localizar. Sí, sí, sí. ¿Algo más? ¿Ya está? ¿Listo? Bueno, Chicos, listo. gracias. Gracias. Ok.